Bueno, en este video vamos a hablar un poco de cómo resolver inecuaciones. Ok, para resolver las inecuaciones, una cosa que hay que tener muy en cuenta es que se usan estas propiedades que están acá. Ok, la primera propiedad dice que si yo tengo una desigualdad entre dos números, A es menor que B, entonces yo le puedo sumar cualquier número a ambos lados de la desigualdad y esta se mantiene. La segunda dice que si yo tengo dos inecuaciones, fíjense que en el mismo orden, okay, A menor que B y C menor que D, yo puedo sumar las partes izquierdas y las partes derechas y las primeras van a ser menores. La suma de estas va a ser menor que la suma de las segundas. Okay. Si la tercera dice que si A es menor que B y C es positivo, yo puedo multiplicar por ese número en ambos lados de la inecuación A menor que B y esta se mantiene. Es decir, multiplicar por positivo una desigualdad por un número positivo no cambia el sentido de la desigualdad. En cambio, la propiedad 4 dice que cuando lo multiplico por un negativo, sí cambia. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en acción después. Finalmente, bueno, si yo tengo los números positivos, yo puedo dividir entre esos números positivos. Como pasar a dividir al otro lado de la desigualdad, como se hace con las inecuaciones, perdón, con las ecuaciones. ¿Okay? Entonces, bueno, fíjense, por ejemplo, este ejercicio para resolver esta inecuación. Antes de hacer eso, vamos a ver en la recta real cómo lucen los intervalos de esta forma. Cuando a mí me dicen x mayor que un número a, por ejemplo, x mayor que 7, en la recta real me están diciendo que estoy aquí en el 7 y estoy considerando todos los elementos que son mayores que 7, es decir, todos los que están a la derecha de 7. En este caso, sin incluir el 7, porque me dice mayor estricto. Si me dice mayor o igual, entonces incluyo este punto. ¿Okay? En otras palabras, cuando hablo de el intervalo x mayor que 7, me estoy refiriendo al intervalo que va desde 7 hasta infinito. Sí, esto es x mayor que 7. Y x mayor o igual que 7 es el intervalo desde 7 hasta infinito, pero incluyendo el 7. ¿Ok? Por ejemplo, si a mí me dan ahora el intervalo, el conjunto de los números reales que está entre menos 3 y 5, entonces se están refiriendo al conjunto en la recta real. Si aquí estoy en menos 3 y aquí estoy en 5, evidentemente está a la derecha el 5 del menos 3 porque es mayor, ¿no? Me dice los que son más grandes que 3, que menos 3, y los que son más pequeños que 5. La única diferencia acá, bueno, además de que en un caso es los que son más grandes y en el otro los que son más pequeños, es que el 5 se incluye porque aquí me dice mayor o igual y en cambio el 3 no. Entonces, cuando yo quiero considerar la solución o el conjunto de todos los elementos que son mayores que menos 3 y menores que 5, menores o igual a 5, estoy considerando este conjunto. ¿Ok? El que va desde menos 3 sin incluirlo hasta el 5 incluyéndolo. Si aquí fuese menor o igual, incluiría el menos 3, igual que antes cuando incluía el 7. ¿Ok? Como no es así, entonces es sin incluirlo. En términos de intervalos, esto se escribe con menos 3 con un paréntesis porque no se incluye y 5 cerrado acá. Menos 3 abierto, 5 cerrado. Con un corchete el cerrado indicando que se incluye el punto. ¿Okay? Bueno, vamos a resolver la inecuación que teníamos antes. 1 más x menor que 7x más 5. ¿Okay? Entonces, 1 más x menor que 7x más 5. Vamos a comenzar resolviendo esto por partes, pero después lo vamos a hacer un poco más rápido. Fíjense que
una de las propiedades que teníamos antes era la propiedad 1, que decía que si tengo una desigualdad, puedo sumar un número a ambos lados de esa desigualdad, cualquier número a ambos lados de esa desigualdad, y esta desigualdad se mantiene. Por ejemplo, yo podría a esta desigualdad sumarle el menos 1 en ambos lados, ¿ok? Y la desigualdad se va a mantener. Le sumo el menos 1 para que se elimine con este, ¿ok? Y quede en la parte izquierda solamente x. Entonces queda x menor que 7x más 4. Porque estos dos, cuando los sumas, da 4. Ahora puede pasar este menos 7, menos 7x se le puede sumar en ambos lados menos 7x para que en el lado derecho el 7x que está acá ahora se elimine con el menos 7x. Entonces estos se van a simplificar y queda menos 6x en el lado izquierdo menor que 4. ¿Okay? La idea es ir sumando los números de forma tal que se eliminen con el que a mí me interesa que se elimine. Después lo vamos a ver desde otro punto de vista, pero en principio lo correcto es hacer esto. Ahora, fíjense que yo puedo multiplicar por menos 1 en ambos lados, ¿sí? De esta desigualdad. Si multiplico por menos 1 en ambos lados, entonces como menos 1 es negativo, este que antes era menor, ahora ya no es así, ya no debe ser menor, sino que es mayor. Porque según esta propiedad, la propiedad 4, ¿okay? La propiedad 4 dice que si A es menor que B y C es negativo, al multiplicar esta desigualdad A menor que B por C negativo, por un cualquier negativo, la desigualdad cambia. Y eso es precisamente lo que hemos hecho al multiplicar esta desigualdad por menos 1. La desigualdad cambió y entonces queda 6, pero aquí era menos 6x. Okay, al multiplicar menos 1 por menos 6x, entonces queda 6x mayor que menos 4. Ahora el 6x mayor que menos 4 se puede multiplicar en ambos lados por un sexto. Y ahora, como a diferencia del anterior caso, que era multiplicar por menos 1, que era negativo y cambiaba la orientación de la desigualdad, ahora multiplicar por un sexto no hace esto, porque un sexto es positivo. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que, bueno, se mantiene la desigualdad. Esto se simplifica y queda x mayor que menos 4 sextos, lo que equivale a decir que x es mayor que menos 2 tercios, simplificando esto, ¿no? Es decir, la solución de la inecuación que nos estaban dando es el conjunto desde menos 2 tercios abierto, porque fíjense que no se está incluyendo hasta infinito. No se incluye porque aquí no hay un igual. Si hubiese un igual se incluiría, pero como no lo hay, no se incluye y se coloca el paréntesis para indicar eso. ¿Okay? Esa es la solución de la inecuación que me estaban dando. Bueno, en realidad esto de sumar en ambos lados y restar en ambos lados, o lo que sea, multiplicar por ambos lados, en ambos lados por un negativo, por un positivo, como sea, uno no suele decirlo de esa forma, pero lo que en el fondo se está haciendo es esto. Entonces vamos a resolver esta misma inecuación de la forma, digamos, tradicional. Tengo 1 más x menor que 7x más 5. ¿Ok? Entonces, lo que uno suele hacer es tomar, para que sea esto mucho más fácil, este 5 lo pasa a restar para acá. ¿Ok? Y tomar el x lo pasa a restar para el otro lado, porque ambos están sumando. Si hubiese alguno restando, se pasa sumando. ¿Ok? Pero como está sumando el 5 y sumando el x, al otro lado pasa restando. De manera que queda 1 menos 5. Fíjense que el 5 pasa al lado izquierdo restando y 7x menos x, que el x pasa restando al lado derecho. Entonces queda menos 4 menor que 6x. Y por lo tanto, ahora paso a dividir el 6 que está multiplicando el x en el lado derecho,
lo paso a dividir al lado izquierdo y queda menos 4 sextos menor que x. Esto equivale a decir que menos 2 tercios es menor que x, o lo que es lo mismo, x mayor que menos 2 tercios, que es exactamente lo mismo que teníamos antes. Esa es la forma en la que vamos a resolver las inecuaciones. Por ejemplo, resolvamos ahora este ejemplo 2, 2x más 7 mayor que 3. Lo que hacemos es pasar este 7 que está sumando al otro lado restando, y queda entonces 2x mayor que 3 menos 7, es decir, esto equivale a decir 2x mayor que menos 4, y entonces ahora el 2 pasa al otro lado dividiendo, porque aquí está multiplicando. Como este 2 es positivo, al pasarlo al otro lado dividiendo, la desigualdad no cambia. Queda menos 4 entre 2 en el lado derecho y en el lado izquierdo x. La desigualdad permanece tal cual como estaba antes. Entonces tenemos que x es mayor que menos 2. Es decir, estamos en el conjunto desde menos 2 hasta infinito, de aquí para acá, ¿ok? Sin incluir al menos 2, porque no hay un igual allí. Entonces tengo que la solución sería el conjunto S, la solución es menos 2 sin incluirlo, abierto hasta infinito. ¿Ok? Resolvamos ahora una doble inecuación de este tipo. 2x menos 5 mayor que menos 1 y menor que 7. Aquí hay dos inecuaciones que resolver. Esta primera y esta segunda. ¿Ok? A este le llamamos 1 y a este le llamamos 2. Entonces, la cuestión es que se deben cumplir simultáneamente 1 y 2. Y como esto debe ser así, la simultaneidad implica que debe haber una intersección entre las soluciones de 1 y 2 para obtener la solución de toda la doble inecuación. ¿Okay? Entonces, resolvamos 1. Al resolver 1 queda menos 1 menor que 2x menos 5. Entonces el menos 5 pasa al lado izquierdo sumando y queda menos 1 más 5 menor que 2x. Es decir, 4 menor que 2x. El 2, perdón, ahora pasa al otro lado dividiendo porque está multiplicando y queda 4 sobre 2 menor que x. No cambia la desigualdad porque pasó a dividir un número positivo. ¿Okay? Eso es lo mismo que decir, bueno, esto da 2 y eso lo puedo ver como x mayor que 2. Esta es la solución de 1. ¿Okay? Entonces, resolvamos 2. 2x menos 5 menor que 7. ¿Okay? Eso hace que 5 pase al otro lado sumando. Fíjense que al pasar al otro lado sumando queda 7 más 5 que es 12 y queda 2x menor que 12. El 2 ahora pasa dividiendo al otro lado y queda x menor que 2 entre 2, que es 6. Esta es la otra solución. Entonces estamos en esta situación. Recuerden que decíamos que debía cumplirse 1 y 2 simultáneamente y por lo tanto debíamos intersectar las soluciones de 1 y 2. ¿Okay? Estoy aquí en 2 y me dice lo que están, esta parte me dice lo que están a la derecha de 2. Y si por acá está 6, de aquí para acá debe ser la solución de la parte 2, porque me dicen lo que están a la izquierda de 6, es decir, esto, x menor que 6. La intersección es este pedazo, es decir, la solución total sería todo el intervalo que va desde 2, ¿okay?, hasta 6. Fíjense que no se incluye ninguno de los dos porque no hay igualdad en ninguno de las desigualdades, solo desigualdad mayor estricto. ¿Okay? Otra posibilidad para resolver esta inecuación es como sigue. Menos 1 menor que 2x menos 5 menor que 7. Lo que uno hace es utilizar las propiedades que habíamos visto. Sumamos 5 en los tres lados de la desigualdad y la desigualdad va a permanecer. Cuando se hace esta suma, queda menos 1 más 5 menor que 2x menos 5 más 5 menor que 7 más 5. Es decir, lo que hicimos fue sumar 5 en todos lados. ¿Ok?
¿Okay? Entonces aquí queda 4 menor que 2x menor que 12, porque estos 5 se eliminan. Ahora el 2 se puede pasar a dividir, o lo que hacemos en términos de lo que estaban en las propiedades es dividir entre 2 todos lados. Si dividimos entre 2 en todos lados queda 4 sobre 2 menor que 2x sobre 2 menor que 12 sobre 2. Es decir, 2 menor que x menor que 6. Entonces fíjense que este me dice que x tiene que ser mayor que 2 y menor que 6. Es decir, está entre 2 y 6. Y por lo tanto la solución es esta. Se puede resolver simultáneamente ambas desigualdades, lo que antes habíamos llamado 1 y 2. ¿Okay? Vamos a ver otro tipo de inecuaciones. Estas son inecuaciones así llamadas inecuaciones cuadráticas. ¿Okay? Veremos cómo se resuelven estas y después haremos un video adicional en el que se vea cómo se resuelve la inecuación con valor absoluto. ¿Okay? Bueno, primera observación para resolver la inecuación que va a venir. Antes de establecer la inecuación, fíjense que si a por b es mayor que 0, o mayor o igual que 0, entonces, si esto ocurre, entonces a tiene que ser mayor que 0, mayor o igual que 0, y b también mayor o igual que 0, o a es menor o igual que 0 y b es menor o igual que 0. ¿Okay? Es decir, para que esta desigualdad sea cierta, ambos a y b, ambos factores en este producto tienen que tener el mismo signo. Eso es necesario. ¿Okay? Si no tienen el mismo signo, sino que más bien tienen signos contrarios, más bien lo que ocurre es que a por b sería negativo. ¿Okay? Entonces, para resolver la ecuación a por b mayor que 0 o mayor o igual que 0, hay que decir que a es mayor o igual que 0 y b es mayor o igual que 0, o a y b son ambos menores o iguales que 0. Es decir, ambos tienen el mismo signo. Si nos pidieran en cambio resolver la desigualdad a por b menor o igual que 0, deberíamos buscar el conjunto de puntos en donde a es menor que 0, b es mayor que 0 o viceversa. Es decir, a y b tienen signos contrarios. ¿Okay? Ahora, vamos a resolver esta inecuación. X menos 1 por x menos 2 mayor o igual que 0. ¿Okay? Bueno, fíjense que para resolver esta ecuación debemos exigir que hay dos posibilidades, ¿no? Dos casos. Debemos exigir que x menos 1 sea mayor o igual que 0 y x menos 2 sea mayor o igual que 0, o el caso 2, x menos 1 menor o igual que 0 y x menos 2 menor o igual que 0 también. Es decir, ambos factores tienen el mismo signo, o ambos son positivos o ambos son negativos. Y también se incluye el 0 porque acá existe esa posibilidad de que ese producto sea 0. ¿Okay? Bueno, veamos 1. Decir x menos 1 mayor que 0 y x menos 2 mayor que 0 es lo mismo que decir que x mayor o igual que 1 y x mayor o igual que 2. Fíjense, resolver esta ecuación es pasar este para acá sumando, con lo cual vamos a tener x mayor o igual que 1, y lo mismo pasa acá, pasa el menos 2 al otro lado sumando y queda x mayor o igual que 2, que es lo que acabamos de escribir acá. Como hay un y de por medio, se deben cumplir ambas desigualdades simultáneamente. Por lo tanto, cuando yo dibujo esto en la recta real, si aquí está el 1 y aquí está el 2, okay, este es el conjunto de los x que son mayores o iguales que 1, incluyendo el 1, y de aquí para acá es el conjunto de los x que son mayores o iguales que 2, incluyendo el 2. Fíjense que lo que decía es que el y implica que
debamos intersectar estas dos soluciones. Evidentemente la intersección de esas dos soluciones es esta. Así que la solución de 1 es desde menos 2 incluyéndolo, perdón, desde 2 incluyéndolo hasta infinito. ¿Ok? O sea, esto que está acá. Ahora, cuando resolvemos la otra desigualdad, las otras dos desigualdades, x menor o igual que 1 y x menor o igual que 2, es lo mismo que x menor o igual, perdón, x menos 1 menor o igual que 0 y x menos 2 menor o igual que 0 es lo mismo que esto. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos esta intersección, aquí está el 1, de aquí para la izquierda, porque me dice los menores iguales que 1, incluyendo el 1. La otra desigualdad es de 2 hacia la izquierda, incluyendo el 2. Entonces, cuando tenemos la intersección de estos dos, evidentemente la intersección está acá. Es decir, la solución de 2 es el intervalo que va desde menos infinito hasta 1, incluyendo el 1. Entonces, este O implica que la solución a esta inecuación va a ser la solución a la 1, a la par de inecuaciones 1, unido con la solución al par de inecuaciones 2. Es decir, cuando tengamos un I de por medio, debemos intersectar, pero cuando tenemos un O, debemos unir. ¿Okay? Por lo tanto, así la solución de la inecuación original es desde menos infinito hasta 1, incluyendo el 1, unido con 2 infinitos, que son las dos soluciones que teníamos antes. Eso nos da la solución de toda la inecuación. ¿Okay? Hay otra forma de hacerlo que es bastante más práctica porque funciona en muchos casos y de una manera bastante rápida. En este caso fue bastante fácil hacerlo como lo hicimos, pero en muchos casos es engorroso y realmente complica o hace que el trabajo que uno tenga que hacer sea demasiado. Para no tener que hacerlo siempre de esta forma, vamos a explicar la otra forma. Esa otra forma, algunas personas le llaman el cementerio. ¿Okay? No tiene nada que ver con muertos, sino que más bien que aparecen unos más y unos menos por ahí, y estos más, como parecen cruces, se les suele decir el cementerio. En algunos casos también hay gente que le dice es un análisis de signo de un producto. ¿Okay? Simplemente se está haciendo un análisis del signo. Bueno, básicamente la situación es la siguiente. Uno hace una tabla, ¿okay? Y en este lado de la tabla tenemos tantas filas como sean necesarias. En este caso vamos a ver que solo son necesarias estas tres. El producto del cual estamos hablando ahora es x menos 1 por x menos 2. ¿Okay? El análisis del signo se lo vamos a hacer a x menos 1 por x menos 2. ¿Okay? Entonces, fíjense que para hacer este análisis de signo lo que hacemos es considerar por separado cada uno de estos factores, x menos 1, y vemos dónde se anula ese número, esa expresión, pero se anula en 1. ¿Sí? Trazamos una línea vertical allí en 1 y justo en esa fila colocamos un 0 en esa línea vertical porque es ahí donde se anula. ¿Okay? Fíjense que a la izquierda de ese 1 esta expresión es negativa y a la derecha es positiva. Claro, porque fíjense, por ejemplo, si x vale 2, que está a la derecha de 1, sería 2 menos 1, que es positivo. Pero si x vale 0, que está a la izquierda de 1, sería 0 menos 1, que es negativo. Sí, no, es simple inspección lo que hay que hacer ahí. Ahora, vemos el otro factor, x menos 2, y hacemos lo mismo. En el punto 2 es precisamente donde se anula este factor. A la izquierda de ese es negativo, pero a la derecha es positivo. Entonces lo que hacemos es muy sencillo. Entonces x menos 1 por x menos 2, el producto de estos dos
va a tener como signo el producto de estos dos signos en este pedazo. El producto de esos dos signos es más acá. En esta otra columna tengo que el producto de los dos signos que tengo arriba es negativo, mientras el producto de estos dos signos es positivo. Entonces tenemos estos tres. Eso quiere decir que el conjunto en donde el producto de este x-1 por x-2 es positivo es este conjunto unido con este otro. ¿Okay? Es decir, tenemos que x-1 por x-2 es mayor o igual que 0 si x pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta 1. Okay, en este caso lo incluimos porque justo aquí en 1 se anula y está considerando también la igualdad a 0. Unido con el 2, que también lo incluimos porque ahí también se anula esa expresión hasta infinito. Entonces, hacer el análisis de signos de esta forma es mucho más sencillo, sobre todo cuando uno se enfrenta no con dos factores nada más, sino que se enfrenta con múltiples factores o incluso divisiones. ¿Okay? Bueno, después vamos a hacer otros ejemplos, vamos a terminar el video acá para que no se haga tan largo. Seguimos después.